Muy buenas tardes, mi nombre es Laura Álvarez y hoy voy a estar hablando de un tema que es bastante interesante, que es la tipicidad. La tipicidad es básicamente la verificación de que una conducta o acción se subsume en el tipo penal que está tipificado en el Código Penal peruano o en el Código Penal. Se puede entender justamente la tipicidad como la concurrencia de los elementos necesarios para subsumir un hecho o una acción en el tipo penal contemplado, ¿no? Entonces, para entender la tipicidad, debemos primero comprender el concepto de tipo penal, que no es más que la descripción concreta de la conducta que el Estado sanciona y que es redactada por el legislador. Este tipo penal cumple con tres funciones. La primera es la función seleccionadora. Esta refiere justamente a que el Estado cumple con esta función de seleccionar las conductas que son penalmente relevantes para, en mérito al riesgo, el perjuicio que éstas causan a la sociedad, justamente sancionarlas, ¿no? Estas están por ello en constante evolución, en constante cambio, en constante modificación, como lo podemos ver en nuestro código. También cumple con una función de garantía. Esta función de garantía impone límites a cualquier arbitrariedad que el Estado pueda cometer y garantiza que solo las acciones o los comportamientos que están debidamente tipificados en el Código Penal puedan ser sancionados. También cumple con una función motivadora, que es básicamente la función de que los ciudadanos puedan conocer cuáles son las conductas que están sancionadas en el Código Penal, ¿no? O que están prohibidas. Ahora, si hablamos de tipo penal, es indispensable hablar de tipo objetivo, tipo subjetivo, ¿no? O sea, hablamos de tipicidad. El tipo objetivo es básicamente las circunstancias externas, o sea, lo material del delito. Es decir, el sujeto activo, quien comete el delito, el sujeto pasivo, quien es el agraviado en el delito, el verbo rector, que es la acción principal sin la cual el delito no se puede configurar. Em, También, por ejemplo, tenemos el tiempo, los medios por los cuales se cometen el delito, las modalidades, entre otros elementos, ¿no? que podríamos mencionar. Pero en esta exposición yo quiero basarme más y tomar más a fondo el tema del tipo subjetivo, que este viene configurado por el dolo y la culpa. El dolo en síntesis es la voluntad consciente, encaminada, que tiene un agente para la perpetración de un acto que la ley tipifica como delito. Mientras que la culpa no requiere ese conocimiento pleno, ¿no? Sino que es un conocimiento en menor grado que unido a deberes objetivamente establecidos habría llevado a la realización del tipo penal, ¿no? Respecto a este tipo subjetivo, Mesger señaló que cuando se requiere describir el injusto, en muchos casos es necesario identificar la finalidad contenida en la intencionalidad del agente activo. Y cuando hablamos de esta intencionalidad o la falta de ella, justamente vamos a estar hablando del dolo o de la culpa dentro del delito, ¿no? Mientras que el dolo requiere de elementos que son el conocimiento y la voluntad, aunque por jurisprudencia en Perú realmente basta con el conocimiento del gente para que se vea configurado el dolo. eh, es decir, el elemento volitivo o de voluntad no es indispensable actualmente para configurar el dolo. Pero si hablamos de tipos de dolo, tenemos, por ejemplo, en primer lugar, el dolo directo, que es cuando el sujeto activo actúa en total control con conocimiento e intención de realizar la conducta prohibida. En esta clase de dolo predomina justamente ese elemento volitivo, ¿no? Total voluntad de hacer justamente o de cometer la acción prohibida. Así es que, por ejemplo,
No es lo mismo cometer un homicidio simple que un homicidio calificado, por ejemplo, ¿no? Que está contemplado en el artículo 108 del Código Penal, ya que este último refiere como una de sus modalidades justamente la de el que con gran crueldad y alevosía realiza o comete el homicidio, ¿no? Esto se refiere justamente al dolo directo, ya que el crimen que se está cometiendo está totalmente planeado, se perpetra de manera fría, calculadora, por ello no admite una culpa, no admite un dolo eventual, es un dolo directo. En segundo lugar, tenemos el dolo indirecto, que es cuando el agente al llevar a cabo una acción sabe que inevitablemente surgirán otras consecuencias. Por ejemplo, si hablamos del delito de sicariato, una persona que quiere matar a una persona en específico y pone un explosivo en su casa. Sin embargo, al poner ese explosivo sabe que inevitablemente va a fallecer más personas que pueden encontrarse en el inmueble y aún así lo hace. Por ello también este dolo indirecto es llamado dolo de consecuencia necesaria, porque la gente para perseguir su objetivo principal no le importa que cometa o que realice otros resultados negativos, ¿no? Ahora, también tenemos un dolo eventual, que es aquel en el que la gente se representa el hecho como una posibilidad, pero sin importarle esto, decide seguir con la acción. Por ejemplo, cuando una persona decide manejar en estado de ebriedad y se representa de que esta acción puede hacer que pueda causar un daño grave, como matar a alguien, provocar lesiones graves, etc. Pero aún sabiendo ello, decide manejar en ese estado. Ahí se configura justamente lo que hablamos del dolo eventual, ¿no? Pero sin embargo, el dolo eventual muchas veces es confundido con la culpa consciente. La diferencia entre el dolo eventual y la culpa consciente es que en la culpa consciente, si bien es cierto, la persona sí se representa que puede causar un daño, esta espera poder evitar ese daño y confía en sus habilidades para evitar el daño. Por ejemplo, esta persona que maneja en estado de ebriedad dice, o se representa el daño, sin embargo dice, ya muchas veces he manejado en estado de ebriedad y no va a pasar nada. Se representa el daño, sí, pero realmente él cree que puede evitar ese daño, ¿no? Según Almanza y Peña en su manual sobre teoría de delito, ahora pasando al tema de los delitos culposos, el delito culposo, el tipo culposo, no se da en razón a la finalidad que persigue el autor, sino en el hecho de que la manera en la que se llega a dicho resultado es por la infracción de un deber de cuidado. Entonces, ¿qué podemos entender de esto? ¿No? Que la culpa inconsciente, el agente no se representa el resultado, no realiza como tal actos conscientes que lo lleven a esa acción o al resultado de esa acción, sino que omite actos que pueden evitar ese resultado. Y él puede conocer que esos actos podrían evitar ese resultado, pero sin embargo omite hacerlo. Por ejemplo, si una persona por imprudencia deja un macetero al borde de una terraza, sin asegurarlo, sin ninguna medida de protección, y este en un descuido cae y mata a alguien, mata a un peatón, no podríamos estar hablando de un delito doloso, ya que la persona no ha buscado ese resultado. Si bien es cierto, omitió asegurar el macetero, prevenir el accidente, la persona no buscaba ni se representaba el resultado que iba a tener esta omisión, ¿no? Por lo tanto, en conclusión, la tipicidad es importante, ya que gracias a ella podemos definir, agrupar, subsumir los hechos a los tipos penales en el Código Penal, ¿no? Y a su vez, los elementos de dolo y de culpa en la comisión de un delito tienen una relevancia, ya que no podrá ser sancionado de la misma forma un delito doloso que un delito culposo, ya que el Código Penal justamente establece esta diferenciación y bajo esta diferenciación establece penas distintas, ¿no? Por lo tanto, los delitos dolosos
por su carácter de dolo, de intencionalidad en realizar este delito, tienen penas mucho mayores o mayores a las de los delitos culposos, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias.